Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día nos acompañen, nos hagan el favor de estar escuchándonos o viéndonos en este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo y como siempre, estoy con mi buen y estimado amigo, el sultán Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está muy bien, gracias y buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, depende de a qué hora nos escuchen. Y pues ya saben, es hora de dar nuestra humilde opinión sin ser expertos. En proceso estamos. Exactamente. Bueno, en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo, vamos a abordar el tema de las manifestaciones y de cómo eso propicia efectos, dependiendo de la perspectiva, positivos o negativos, ya que esto que estuvimos hablando Miguel y yo antes de organizar este tema, identificamos que en muchas ocasiones hay una gran controversia, hay grandes discrepancias de la gente al momento de abordar este tema y sobre todo de experimentarlo, ¿no? Ya sea dentro de una manifestación o fuera de ella y ser víctima, si se le puede ver así, de este tipo de situaciones, ¿no? Cómo las manifestaciones modifican la vialidad, cómo las manifestaciones modifican el estilo de vida día a día de las personas y asimismo cómo las manifestaciones buscan modificar también esa percepción social, esa cotidianidad social que vivimos todos, ¿no? Entonces, Miguel, adelante, ¿cómo percibes? ¿Cuál es tu opinión? Si tienes alguna conceptualización u opinión al respecto de esta cuestión de las manifestaciones sociales y todo esto, cómo se relaciona directamente al aspecto de la psicología social? Pues mira, como bueno, ya lo mencionaste, ya habíamos hablado previamente de este tema y creímos que era importante porque se da como esta ambivalencia o esta guerra entre los que están a favor y los que están en contra de las manifestaciones. Y pues el interés en este tema ha surgido porque en las redes sociales, pues hemos visto cómo muchas personas no están de acuerdo con que otras personas se manifiesten, ¿no? Utilizando como siempre, el argumento de ¿por qué no se manifiestan en las delegaciones, en las alcaldías o donde está el poder que, que maneja toda la seguridad o el poder ejecutivo, federal o judicial, no, dependiendo, ¿no? De qué se esté manifestando y creímos importante que era indispensable abordar el tema porque pues la manifestación es como es una representación social de, de un desacuerdo a algo, ¿no? Algunos manejan como que las protestas sociales son acciones que emprenden un grupo de personas para que estos se enteren de su opinión o de lo que creen acerca de algo, ¿no? Y pongan atención a ese problema. Y ya que este problema no fue resuelto por las vías legales, ¿no? O sea, por las vías públicas o no sé, ¿no? El Poder Judicial no lo resolvió. Entonces, lo que les queda por hacer es irse a manifestar a las calles para que la opinión pública, por así decirlo, se entere de lo que está sucediendo y si hay alguien que concuerde o que haya pasado por la misma situación, pues se una a su grupo, ¿no? Sí, justamente. Ahora que mencionas la cuestión de las representaciones sociales, inmediatamente llegan a nuestras mentes a ser Moscovici, ¿no? O Exacto. Moscovici, como se pronuncia de mejor manera, en el cual es el autor, el intelectual de cajón al momento de hacer referencia o hablar directa o indirectamente de las representaciones sociales. Entonces, justamente como tú mencionas, ¿no? Creo que aquí también vamos por partes. En una manifestación, como lo vimos, por ejemplo, el domingo pasado, cuando hubo manifestaciones en defensa del INE, que se hicieron en la Ujú. Ciudad de México, ahí también hubo mucha discrepancia, ¿no? Porque era un sector de la población que no estaba acostumbrado a manifestarse, que no estaba acostumbrado a tomar las calles, y en muchas ocasiones se asocia a las manifestaciones, se asocia a este conjunto de personas que tienen una ideología totalmente distinta, ¿no? Ya sea una ideología radical o moderada, pero a final de cuentas, como tú mencionaste, el hecho de estar a favor o en contra de algo y evidentemente, como su nombre lo dice, manifestar sus ideas, manifestar su malestar, manifestar su discrepancia ante una situación en específico.
En este caso lo vimos con el INE, pero lo podemos abordar con muchas otras problemáticas, con muchos otros temas que en este caso se abordan y se enfatizan en estas manifestaciones por estar a favor o en contra de un tema en específico, ¿no? Podemos poner otro ejemplo, no sé, por ejemplo, con la cuestión de los feminicidios, ¿no? Muchas de las chicas, incluso también hombres, salen a las calles a manifestarse, a mostrar su descontento, su enojo, su rabia entre estas situaciones tan lamentables, tan aberrantes, que son de los feminicidios, que es del acoso sexual, que es de la agresión a las mujeres, y evidencian su malestar, ¿no? Manifiestan su malestar ante tal vez una forma errónea de actuar del gobierno, o una forma errónea de abordarlo, o un desconocimiento pleno de las causas y consecuencias que pasan en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, de la visión, de la ideología, es como la gente como que toma esa misma postura, ¿no? A favor o en contra, o puede ser neutral, aunque sea un poco confuso al principio, ¿no? Tomar esa perspectiva, esa postura neutral, pero al final de cuentas te puedes también, esa cuestión de estar a favor o en contra es por sentirte identificado, ¿no? O sentir que tal vez están pasando por largo distintos elementos sustanciales, y es ahí cuando yo creo que llega esa controversia, ¿no? De por medio, el hecho de decir, no, es que ¿por qué te manifiestas en la calle? ¿Por qué no vas y te manifiestas donde están los poderes del gobierno? ¿Por qué no te vas y te manifiestas en un lugar en específico para que sea mucho más enfático? O simple y sencillamente, ¿no? Cuando las personas no quieren ser afectadas en su vida cotidiana, en su vialidad, en su libre transporte, consideran que eso es aberrante, que eso es erróneo, que no debería de ser así, y que incluso no se ha llegado a la idea de eh, no tanto censurar o prohibir las manifestaciones, sino delimitarlas, ¿no? Sino como que haya un cierto orden, una cierta, pues, se podría decir, restricción hacia estas mismas manifestaciones, y a final de cuentas eso propiciaría que también no haya como que una cierta libertad del ser social, ¿no? De desarrollarse, de expresarse y de visualizar sus ideas. Sí, así es. Y por ejemplo, como lo mencionaste, ¿no? Hay veces que te sientes como de acuerdo con alguna manifestación o con algún problema al que ellos están haciendo visible, y muchas veces no es necesario que a lo mejor tú hayas pasado por esa situación, ¿no? Sino, y que a veces esas protestas sociales sí sirven como, pues como un fin terapéutico, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí en la UAMA hubo una ponencia sobre manifestación y el olvido, algo así se llamaba, no recuerdo bien el nombre de la ponencia. Y justamente el ponente, que no recuerdo si era de la UASM o de la UNAM, hablaba justo de cómo puede servirle esto a las familias como una forma de sacar y de darle continuidad a ese problema, porque él abordaba el tema de los 43 de Ayotzinapa. Y justamente él decía que esto también le servía como de forma de terapia, ¿no? Como también externar ese malestar individual, y que con el tiempo se vuelve un malestar colectivo, ¿no? Y de eso pues ya pasa a la protesta. Es como, se puede decir que como se va generando la conjunción o esta amalgama de personas que se unen para luchar por un mismo objetivo, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Aquí está la cuestión de que mencionas otro tema también delicado cuando fue la cuestión de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Y mencionas algo importante, ¿no? Que tal vez en muchas ocasiones una persona no esté inmiscuida, no esté adentrada, no esté relacionada con las problemáticas sociales cotidianas, ¿no? Como que tal vez de una otra manera esté alejada de esas, se puede decir de una manera un tanto irrisoria, que esté alejado o alejada de la sociedad, ¿no? De la realidad en la que se desarrolla. Y al final de cuentas, eso mismo propicia que se tenga una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, esta cuestión de que se asocian las manifestaciones, se asocia la integración de las personas, dependiendo su estatus socioeconómico, que también es una cuestión de clasismo, ¿no? De por medio. Pero si nos vamos a cuestiones académicas, como cotidianamente se percibe a los estudiantes académicos,
como las personas que están hasta el frente, ¿no? Como las personas que están siempre, como se dice cotidianamente, al pie del cañón. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos siempre estarán presentes en esas manifestaciones o en esas expresiones a favor o en contra de una cuestión social en específico. Si nos, por ejemplo, no sé si recuerda las manifestaciones que hubo en Chile hace unos cuantos años, o si la gente las llegó a observar o a escuchar acerca de ello, informarse sobre los estudiantes en Chile, ¿no? Que estaban manifestándose en contra de la intención de querer cobrar, de querer de una cierta manera privatizar la educación, ¿no? Y entonces esto mismo propiciaba que se tenga esa visión, pues esa tal vez estigmatización de cómo los estudiantes, cómo estos actores sociales se adentran de lleno en cuestiones sociales que implican una movilización de masas para un fin en específico, ¿no? Con una visión en específico, con una visión y una misión en específico para enaltecer su ideología, enaltecer su visión y sobre todo manifestar su oposición o su aceptación ante una situación de por medio. Lo vemos aquí en México y tal vez en muchas partes del mundo, que se asocia primordialmente a los estudiantes, a los académicos, como las personas que siempre estarán al pie del cañón, porque siempre manifestarán de por medio, por esa influencia que hay de por medio en el ambiente, en el entorno académico, en este campo semántico en los cuales uno mismo se desarrolla y que esto mismo propicia que haya esa influencia, como lo hablamos en podcast pasados, ¿no? Esa influencia, esa imitación de por medio para adentrarte en cuestiones sociales. Y esto propicia que tal vez con el paso del tiempo y adentrándote en cuestiones sociales, te vayas empapando de nuevos temas, de nuevos conocimientos, de nuevas ideologías, y poco a poco, ¿no? Vas forjando tu ideología, tu visión ante cómo desarrollarte en distintos aspectos de la vida cotidiana. Ay, perdón, se quedó ahí pegado el mute. Y sí, como, por ejemplo, y cómo no acordarme de, de las manifestaciones en Chile, si justamente era cuando yo pensaba irme para allá, cuando justamente estaba queriendo meter mis papeles para irme a estudiar a Chile. Y, y pues esas problemáticas sociales que hubo ahí por la educación en la universidad y todo eso, pues sí, no truncaron esa parte, ¿no? Por así decirlo, en mi vida. Y por ejemplo, también cuando hablas de estas personas que aunque no estén involucradas emocionalmente, eh, porque les haya pasado algo similar o algo así, mm, digamos que con esa problemática, pues tienen todo el derecho de unirse a la manifestación porque de alguna u otra manera se sienten eh, con esa obligación o se sienten identificados, ¿no? Y justamente este es otro de los problemas que a lo mejor yo he visto en muchos de los que están en contra de las manifestaciones o de los que se manifiestan, este, que es el de, es que si a ti no te ha pasado, por qué marchas? Y tú no sabes ni qué es eso, por qué están pasando, ¿no? Y se me hace como un argumento, al menos desde mi parte, muy pendejo, el decir, es que si a ti no te pasa, tú no tienes por qué manifestarte por eso, ¿no? No me acuerdo la verdad de qué canción es, pero más o menos así lo voy a parafrasear, que dice, güey, no porque, bueno, no dice güey, ¿no? Sino dice, no porque no porque yo sí haya tenido estudios, no me voy a manifestar por el derecho a que los demás tengan estudios, ¿no? Sería algo incongruente de mi parte decir, yo tuve estudios y por eso mismo no, yo no me puedo manifestar eh, a favor de la educación gratuita para todos o de que todas las personas tengan acceso a la educación, ¿no? Sería muy incongruente de mi parte porque uno sabe también lo que representa o lo que es un sacrificio para estudiar, ¿no? Entonces sería, pues no sé, se me hace un argumento muy pendejo es que si a ti no te ha pasado, ¿por qué lo haces, no? Como los güeyes que se manifiestan por las guerras y tú ni estás allá, ¿no? A lo mejor sí hay algunas cosas que no me parecen, que por ejemplo el de, pues no sé, pues, paz por Ucrania, ¿no? O cosas así, güey, ¿no? Que suben su foto en Facebook o cosas así. Y ya, o sea, igual y entiendo el chiste, ¿no? Que es como manifestar, hay unos que solamente lo hacen por mame, pero muchas veces debemos entender que ya también las manifestaciones ya no son, o el activismo también, por así decirlo, que a lo mejor eso es tema para otro podcast,
también ya no se da solamente de manera presencial, ¿no? El activismo ya también se tiene que dar por medio de los medios digitales, ¿no? Y el activismo, a lo mejor, aunque habla directamente hacer alguna actividad o protestarte de manera presencial o cosas así, este, también la información es poder y es algo que a lo mejor en las redes sociales puedes hacer, ¿no? O sea, pues, asegurarte de que la información que estás compartiendo es buena sobre algún tema y compartirla, ¿no? Como yo he visto varios que, güey, no con lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, tú y yo, que a lo mejor nos gusta el medio ambiente y que de vez en cuando subimos algunas notas sobre algo nuevo sobre el medio ambiente o algo que puede beneficiar al medio ambiente, a lo mejor es algo que nadie lo conocía y puede que lo lleve a cabo, ¿no? Alguna estrategia, alguna nueva forma de plantación o los muros verdes, cómo se hacen, cosas así, ¿no? El simple Entonces, conocimiento o conceptualización del medio ambiente también es eh, una cuestión importante. exactamente, ¿no? Entonces, por eso a veces digo, "Ah, estos güeyes que dicen, no vas a hacer un cambio desde la computadora, igual y sí, güey, tú no sabes a quién le puede llegar ese mensaje, esa información a la que estás dando, ¿no? Y por ejemplo, también hablabas de este problema del clasismo y poníamos como ejemplo la marcha del pasado domingo. Y a mí se me hace bien chistoso, ¿no? Porque ellos mismos también se contradicen, y no es que estemos a favor o en contra de, de algún partido político, pero sí es como que te digan, nos estamos convirtiendo en Venezuela, ¿no? Que la dictadura, y, y tú de, güey, no mames, antes no podías ni salir a manifestarte, cabrón, ¿no? O sea, antes te hubieran agarrado a vergazos antes de llegar a, A al medio ángel, güey, camino, ¿no? Ajá, o sea, son cosas que dices, "Ah, te pases de verga, güey. Parece que no conoces la historia, ¿no?" Y son cosas que sí dices, estos es güeyes, ¿no? precisamente eso, perdón que te interrumpa, precisamente eso, ¿no? Que no se tiene un conocimiento de la historia. Exacto. Y justo también a lo que iba es, ellos mismos, o la mayoría de este tipo de personas, pues no sé decirlo así, de clase alta, güey, con un poder adquisitivo muy alto, son los primeros en quejarse de, ¿por qué se manifiestan aquí? ¿Por qué no se manifiestan? O sea, y justamente dije, güey, no mames, o sea, ustedes lo que se estaban quejando de que, ¿por qué cerrábamos calles o por qué cerraban avenidas? Bueno, al menos yo lo digo porque al menos cuando nosotros fuimos a lo del 68, a la marcha del 2 de octubre, sí es como ver a las personas enojadas porque, pues, te estás manifestando y bla, 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 ¿no? Entonces, esas mismas personas que tanto se quejaban hoy el domingo pasado lo hicieron lo mismo, ¿no? Y a lo mejor, veamos el lado del bueno, van a entender por qué es el importante manifestarte en las calles y no solamente en lugar donde residen los poderes, ¿no? Es como tan fácil que les habíamos dicho, güey, ¿por qué no te fuiste a manifestar ahí al Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, Exactamente, al aunque, Am- Zócalo. aunque AMLO aplicó la de, no van a venir a chingar porque yo voy a poner mi estadio de béisbol y ya no van a llegar hasta acá, güey, ¿no? Pero bueno, justamente es eso, a ver, ¿por qué te manifestaste en Reforma y no te Forma, manifestaste? portaste la vida. Ajá. Ajá, justo es eso, güey. O sea, ojalá que esto les sirva para entender que simplemente no, a veces yendo a manifestarte donde surgió el problema o donde se puede arreglar el problema no es la única opción, ¿no? Sino que tienes que hacerte visible del problema, tienes que ser visible para que otros te tomen en cuenta y para que otros más que converjan o coincidan con tus ideales, pues digan, pues me les voy a sumar, ¿no? Aunque ahí viene otro tema, de verdad los que van a las marchas, están involucrados de alguna u otra manera con la problematización por la que están marchando, o simplemente tienen algún otro beneficio, ¿no? Como en algunos videos que se vio pues nos pagaron tanto, nos obligaron a venir, no sabían del problema, ¿no? Y eso es algo que no solamente se dio en esa marcha, ¿no? También, por ejemplo, aquí es un tema de conversación seguido aquí en la casa, de que, por ejemplo, cuando no hay agua o así, que de repente van a cerrar las avenidas o van a protestar, pues llegan y las entrevistan a algunos de los que van ahí y les dicen, ¿y usted por qué viene? ¿Y qué es lo que están exigiendo, no? Y nadie sabe qué es lo que están exigiendo, güey, ¿no? O sea, muchos dicen, es que no, es porque no tenemos agua, ¿no? Y a lo mejor el problema es más que el no tener agua, ¿no? Sino la bomba que surte de agua a toda la colonia no está funcionando. Entonces lo que queremos es que arregles la bomba para que tengamos agua, ¿no? Entonces, a veces no, esa información también no le llega a todos, ¿no? Y eso es algo en lo que yo sí estaba en desacuerdo porque siento que la información
es poder y la información pues te da las bases para poder exigir algo o, o demostrar algo ante alguien, ¿no? O sea, bueno, en este caso en las protestas, no, no en otras cosas, ¿no? Si no lleva la información, pues simplemente pueden, con estos mismos argumentos pueden desacreditar tu marcha, tu protesta, como muchos lo han hecho o muchos de nosotros hemos hecho de burlarnos de, güey, ¿has visto el video de tal persona? ¿No? Como yo que sí compartí algunos de no mames, estos güeyes, les dicen que qué opinan de la reforma y bla, y no, pues yo no sé nada de eso, ¿no? Y que el clasismo es, porque no es de ricos, el clasismo es porque tengo clase, ¿no? Y así, cosas así, dices, no mames, está cabrón. Sí, justamente, ¿no? Que no sé si esas, me imagino que sí, ¿no? Este tipo de personas que van no sé si sean meramente reporteros, periodistas o simplemente personas que van a entrevistar con este ánimo, ¿no? De evidenciar esa falta de conocimiento, esa falta de identificación plena en ese tipo de manifestaciones. Y creo importante también, y así como para unos siguientes podcasts estaría genial hablar del activismo y por qué no del ciberactivismo, ¿no? Ya que mencionas la cuestión de las redes sociales, también hablar sobre este aspecto importante, esta conceptualización importante que vemos en psicología social, que es memoria colectiva, ¿no? Como mencionabas, la cuestión de que no conocen su historia, entonces que se dé por medio esa falta de memoria colectiva, esa falta de comprensión, esa falta de conjunción de lo que es memoria colectiva, que propicia este tipo de situaciones, ¿no? Que personas, como dices tú, no están dentro no están inmersos plenamente en esta manifestación, no conocen los elementos ni las motivaciones por las cuales están manifestando, ni mucho menos contra qué están manifestándose, ni mucho menos cuáles son los pros y contras de lo que se está proponiendo, de lo que no se está proponiendo, de lo que hace falta, de lo que está mal aplicado, entre muchos otros elementos, ¿no? Entonces yo creo que eso será importante porque justamente como evidenciabas la cuestión de los entrevistados desconocedores de por qué estaban en las marchas, en las manifestaciones, y que justamente esto que menciona Miguel fue porque me compartió un video de una señora que le pregunta, ¿no? Y tergiversa la percepción de clases sociales y luego la asocia a las clases universitarias y luego los asocia con quién sabe qué infinidad, imagínate qué teórico ¿no? O sea, yo me quedé, no le entendí la verdad. No, yo tampoco, ¿no? Sí, eso fue raro. Sí, dije, mezcla marxismo con clasismo y entre muchas otras cosas que jamás en la vida pensé que podrían llegar a suceder, a acontecer, ¿no? Pero creo que todo esto, lo que menciono de una manera tal vez burda o sarcástica, es el hecho de que justamente, ¿no? Estas personas no pueden sentirse, no tienen ese sentido de pertenencia, no tienen esa visualización y evidentemente, ¿no? Tal vez no congenian con todo el movimiento, con todo el conjunto, con esas masas, que en este caso, volviendo a la cuestión de la manifestación del domingo pasado, no congenian con esas masas, con ese conjunto de personas que está buscando un fin en específico, ¿no? Está manifestando sus ideas, su malestar o su empatía con algo o contra algo que consideran erróneo o correcto, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle, y que tal vez en eso mismo no hay una cierta identificación, no hay una cierta conexión, no hay lo repetimos, ¿no? Ese sentido de pertenencia, esa adhesión a algo en específico que contribuya a esa conjunción, a ese acercamiento de las masas y esa identificación plena. Porque igual conozco a varias personas como justamente como tú dices, no, a mí me obligaron a venir, yo vine porque me obligaron, porque no tenía otra idea, o vengo porque no sé ni qué onda. Y en muchas ocasiones, ¿no? Vengo porque está de moda ser politizado, ¿no? Ser una persona politizada y tener un conocimiento o querer comprender la situación actual, aunque como lo mencioné hace un momento, estén desconectados o alejados totalmente de la realidad social en la que vivimos. Así es, ¿no? Y ahora esperemos la marcha del 27 de noviembre Noviembre, para ver también qué joyita nos regala, ¿no? Porque no creo que también todos exactamente. estén informados sobre lo que pasa, ¿no? Y ahí más que nada, ahí hay otras, ¿cómo se dice? Otras cosas que amalgaman la asistencia
a la marcha, ¿no? Ya ni va a ser, yo creo, por el hecho de la reforma en línea, ¿no? Sino va a ser por el simple hecho de ya apoyar a AMLO y de decir, bueno, güeyes, ¿no? O sea, como esa competitividad que hay de, pero bueno, pinches fifís, esta es su marcha y así quedó y esta es la de nosotros y vean la diferencia, cómo se hace una marcha, ¿no? Como yo he visto varios memes que dicen, eso es nuestro momento de enseñarles a estos güeyes cómo se hace una verdadera marcha de los que hemos estado en diferentes, ¿no? A lo mejor, entonces, pues ya esperemos el 27 que joyita nos regalan, igual supongo que va a haber reporteros con la misma intención como la que hubo en la marcha, así de de, evidenciarlos. de tú a qué vienes, ¿no? Y así. ¿No? Entonces ya para ir dando cierre, pues simplemente podemos decir que las manifestaciones pues son necesarias para hacer visible algún problema o alguna situación que creamos que necesita ser eh, atendida o ser vista por otros, ¿no? Y siempre y cuando, bueno, así como muchos me la manejan, muchos autores, ¿no? Es como, eh, cuando no se da una solución desde el gobierno, ¿no? O sea, si ya no me resolviste, güey, pues ahora es manera de también de sacar lo malo que has hecho, que no eres como, eh, no eres un gobierno que me sirve y que pues, le falta algo, ¿no? Entonces, desde ahí es como ya empezar a dar cierre a este capítulo. Así es, ¿no? Justamente, ya como dices tú, para ir cerrando, también sería, como lo mencioné, sería bueno que, y yo creo que va a acontecer, que en nuestros siguientes podcasts hablemos sobre el activismo, el ciberactivismo, sobre toda esta cuestión de la memoria colectiva, para ir desarrollando de una manera tal vez mucho más plena, profunda o más direccionada a esta cuestión, ¿no? Porque como mencionan, entender esta cuestión, estas situaciones que son necesarias de las manifestaciones y de todo ello, que implican el por qué manifestarse es algo necesario y en muchas ocasiones es algo que muchas personas, muchos grupos, muchos individuos no comprenden y sería por ello, desde nuestro punto de vista, necesario ahondar más en estos temas. Pero bueno, como siempre nos da muchísimo gusto y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este nuevo podcast de su, valga la redundancia, en este nuevo capítulo de su podcast Psicología Social más allá de lo social. Como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gato, gracias aquí por estar aquí y por escucharnos. Como siempre, y lo más importante, muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan y nos acompañan cada capítulo de su podcast Psicología Social más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Ah, y recuerden, ahí vamos a poner nuestro link de PayPal para que podamos hacer esto más largo. Ahí nos vemos y hasta la próxima. Muy bien, ya escucharon a Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Gracias a todos. Adiós.